Era la primera vez que visitaba a mi familia política en Salamanca después de la boda. Justo cuando salía de la estación del AVE arrastrando 2 pesadas maletas, mi suegra Isabel Morales me observó desde su coche, con la ventanilla medio bajada escrutándome, como si fuera un paquete de Seur, delante de mi marido Javier Reyes, y mi cuñada gritó con una arrogancia que helaba la sangre: «No vamos a meter a una extraña en nuestro coche. La niña nueva que venga andando». Mi marido agachó la cabeza y se limitó a mirar su móvil mientras mi cuñada Lucía se reía a carcajadas y grababa un vídeo diciendo que a las pijas de Madrid les venía bien sufrir un poco. Consulté el GPS. La finca de mis suegros estaba a 1 hora en coche por una peligrosa carretera de montaña y para colmo caía una lluvia gélida. Esbocé una sonrisa vacía y respondí: «Sí, de acuerdo». Di media vuelta. Inmediatamente metí las maletas en una consigna de la estación y con solo mi DNI y el móvil empecé a caminar sola por la carretera. 30 minutos después, los teléfonos de la familia de mi marido empezaron a sonar como si no hubiera un mañana. Antes de que la historia comience en serio, dadle a me gusta y suscribíos y dejad un comentario diciendo desde dónde estáis escuchando este relato. Espero que la felicidad os acompañe allá donde estéis. Ahora relajaos y prestad atención a mi historia. Era noviembre y una mezcla de lluvia helada y el cortante viento de la sierra de Salamanca azotaba la plaza de la estación del AVE como un látigo invisible. Sofía García se encontraba bajo los escalones de la salida, sin un solo lugar donde guarecerse de la lluvia, sosteniendo una enorme maleta de 24 pulgadas en cada mano. El agua empapó en un instante los hombros de su gabardina beige y un frío que calaba hasta los huesos se filtró a través de la tela mojada hasta su piel. Era el primer viaje para conocer a su familia política después de la boda. Dentro de las maletas llevaba un jamón ibérico de bellota, 5 jotas, una caja de vino de una reserva especial de Ribera del Duero y un sinfín de caros regalos para todos los parientes de su nueva familia. Para preparar aquellos presentes, temiendo cometer el más mínimo error de protocolo, se había levantado a las 5 de la mañana para revisar cada envoltorio. En ese momento, un Mercedes clase E negro se acercó a lo lejos, partiendo un charco en 2. Los neumáticos chirriaron con un sonido nervioso al frenar y el coche se detuvo con una precisión milimétrica justo delante de Sofía. Por poco el agua fangosa que salpicó no le arruina los zapatos nuevos que había comprado para celebrar su matrimonio. Acto seguido, con el zumbido de un motor, la ventanilla trasera se deslizó hasta la mitad. Dentro del coche, con la calefacción a tope, estaba su suegra Isabel Morales. Llevaba un chal de cachemira de un intenso color burdeos que a simple vista parecía carísimo y un moño perfecto sin un solo pelo fuera de su sitio. No abrió la puerta del coche ni le ordenó al chofer que abriera el maletero. Simplemente ladeó la cabeza y recorrió con la mirada a una Sofía pálida por él. Frío de arriba abajo, como si estuviera inspeccionando un paquete barato con la dirección equivocada. «No vamos a meter a una extraña en nuestro coche». La voz de Isabel, atravesando el velo de la lluvia, sonó firme y resonante. Estaba cargada de prepotencia y de una intención deliberada de marcar su territorio desde el principio. Sin importarle las miradas de los pocos transeúntes, gritó hacia el exterior: «La niña nueva que venga andando». Sofía sintió que se le cortaba la respiración. Los nudillos se le pusieron blancos de la fuerza con que apretaba el asa de la maleta. En lugar de responder, desvió la mirada más allá de su suegra hacia el interior del vehículo. En el asiento del copiloto, su recién estrenado marido Javier Reyes mantenía la cabeza gacha. La luz azul de la pantalla de su smartphone le iluminaba el rostro y su pulgar se movía frenéticamente. Parecía una persona ocupada en un asunto de vida o muerte. A pesar de haber escuchado las palabras de su madre, no levantó la vista ni una sola vez. Se giró ligeramente y murmuró algo casi inaudible para los de fuera, pero lo suficientemente alto para que los oídos de Sofía lo captaran. «Sofía, por favor, hoy es el primer día, ten un poco de paciencia». Ni una protesta, ni un gesto de bajarse a ayudarla con el equipaje. Solo esa frase ligera como una pluma: «Ten paciencia». Luego se abrió la ventanilla del otro lado del asiento trasero. Su cuñada Lucía Reyes se asomó levantando su móvil de última generación y apuntando el objetivo de la cámara hacia Sofía, que seguía de pie bajo la lluvia. Clic. El flash en la penumbra del día lluvioso fue especialmente cegador.
Lucía miró la pantalla de su móvil y soltó una risita maliciosa. Cuñadita, cuando una pija de Madrid se casa con uno de Salamanca, la primera lección es aprender a sufrir un poco. El aire de la sierra es fantástico, tómatelo como un paseo. Voy a subirlo al grupo de la familia para que todos vean lo resistente que es mi nueva cuñada. La lluvia resbalaba por las mejillas de Sofía, cayendo sobre su clavícula. Como codirectora de una de las agencias de organización de bodas de lujo más importantes de Madrid, Sofía había visto innumerables bodas irse al traste. Había sido testigo de cómo las familias se destrozaban mostrando su peor cara por dinero y apariencias. Sabía mejor que nadie que en una situación fuera de control, la ira es la emoción más barata y que la única ley de supervivencia es dejar constancia de las pruebas. El rostro provocador de su suegra, el perfil de su marido fingiendo estar ocupado y su cuñada apuntándole con la cámara con aire triunfal. Sofía soltó una risa seca. Fue una sonrisa profesional perfecta e impecable. No se enfadó. No pidió explicaciones. No rompió a llorar de frustración ni montó una escena en plena calle como Isabel seguramente esperaba. Sí, de acuerdo, respondió Sofía en voz baja con un tono tranquilo y sin el menor temblor. Ante esa única frase, de acuerdo, Isabel se quedó desconcertada por un instante. Todas las pullas venenosas que había preparado para hundir a su nuera se le atascaron de repente en la garganta. Sofía no les dio oportunidad de decir nada más. Se dio la vuelta sin vacilar y, arrastrando las dos pesadas maletas llenas de regalos caros, se dirigió con grandes zancadas de vuelta a la estación del AVE. Cuando su objetivo desapareció de la vista, Lucía bajó el móvil e hizo un mohín de disgusto. «Mamá, ¿has visto qué actitud se va sin decir ni un hasta luego, suegra, con esa cara de sota? En fin, la gente de Madrid no tiene modales». Isabel resopló y pulsó el botón de la ventanilla, aislando por completo la fría lluvia del exterior. «Déjala. Arranca el coche. A ver cómo se las arregla para caminar esos 15 kilómetros de carretera de montaña con esos taconazos. Si no, le paro los pies hoy, el día de mañana se me subirá a la chepa. Y tú, Javier, ni se te ocurra ponerte de su parte, ¿entendido?». Javier levantó la vista y miró por el retrovisor la figura de su mujer que se alejaba cada vez más. Un destello de inquietud cruzó su mirada, pero fue rápidamente sustituido por uno de resignación. Se frotó las manos y dijo a regañadientes: «Mamá, está lloviendo mucho, y si se pierde o algo, silencio, y no mires atrás», le espetó, Isabel imponiendo su autoridad con dureza. «Una nuera solo se convierte en parte de nuestra familia cuando entra en casa por su propio pie. Arranca». El coche negro expulsó una nube de humo y sin la menor vacilación se perdió en la brumosa cortina de lluvia. Mientras tanto, dentro de la estación, Sofía estaba de pie frente a las consignas automáticas amarillas. Tocó la pantalla, escaneó un código y completó el pago. Con un par de clics metálicos, las puertas de 2 compartimentos se abrieron. Sin dudarlo, un instante metió dentro aquellas 2 pesadas y engorrosas maletas, símbolo del esmero de una nuera, y cerró las puertas con fuerza. El peso que la oprimía desapareció al instante. Ahora solo le quedaba un bolso impermeable al hombro con su DNI, una tarjeta de crédito y el móvil. Sofía sacó el teléfono y abrió la aplicación de mapas. Introdujo la dirección de la finca de su familia política, Finca El Robledal, y la ruta apareció de inmediato. En la pantalla se leía: a pie 8 kilómetros. Tiempo estimado 3 horas y 15 minutos. Un mensaje de voz advertía: ruta con tramos de montaña extreme, la precaución. Miró la línea roja que trazaba el camino en la pantalla. Tenía la misma mirada fría e impotente de quien observa un contrato ya roto. A continuación abrió su lista de contactos, buscó el número guardado como mamá y activó la función de compartir ubicación en tiempo real. No envió ningún mensaje explicando por qué estaba allí bajo la lluvia ni la humillación que acababa de sufrir. Simplemente transmitió en silencio sus coordenadas a su madre, Elena Vidal. Una vez hecho todo, Sofía guardó el móvil en el bolsillo y se abrochó bien el cuello de la gabardina. Salió del cálido refugio de la estación y comenzó a caminar sola por la fría carretera de la Sierra Salmantina. La lluvia arreciaba. La sinuosa carretera de montaña estaba flanqueada por una densa arboleda. De vez en cuando un camión de gran tonelaje pasaba con un estruendo ensordecedor, levantando violentas salpicaduras de barro.
Sofía caminaba pegada al arcén. El agua no tardó en calarle los zapatos y un frío que helaba los huesos le subió desde los pies. Pero en sus pasos no había ni rastro de vacilación. Caminaba con una determinación férrea y con cada paso sopesaba, fríamente, el valor que le quedaba a aquel matrimonio. 30 minutos después, el Mercedes negro de la familia Reyes se deslizaba por la carretera. En el interior sonaba una suave música clásica española. Lucía estaba muy entretenida editando el video que había grabado antes. Le aplicó un filtro exagerado y añadió un texto mordaz. Mi nueva y distinguida cuñada de Madrid en su primera visita a la familia ha decidido no coger el coche para experimentar en persona la belleza natural de nuestra Salamanca. ¡Qué espíritu! Aventurero la nuera, montando un numerito el primer día. ¿Algún consejo sobre cómo ponerla en su sitio? Clic en el botón de enviar. El video se compartió al instante en el grupo de WhatsApp La Familia Reyes Siempre Unida. Era un chat con más de 30 parientes, desde el tío mayor hasta la tía segunda el público, ante el cual Isabel solía reafirmar su poder dentro de la familia. No pasaron ni 10 segundos, y el grupo empezó a arder. La tía mayor fue la primera en responder. Ay, Dios mío, las señoritas de la capital de hoy en día son de lo más especialitas. Isabel, tienes que enseñarle bien, si no, ¿quién va a currar en Nochebuena? Poco después, la tía segunda envió un mensaje de voz. Lucía lo puso a propósito en altavoz para que todos en el coche lo oyeran. Lucía tiene toda la razón del mundo. Una mujer que no sabe ni saludar a su suegra. Cuando llegue a casa, no le abráis la puerta. Dejadla un par de horas en el patio para que se le bajen los humos. Escuchando los halagos y el apoyo de sus parientes, Isabel se recostó en el asiento de cuero con una sonrisa de satisfacción. Eso era exactamente lo que quería. Daba igual que su hijo se hubiera casado con la dueña de una agencia de medio pelo en Madrid. Quería demostrarle a toda la familia que las reglas en esa casa las seguía poniendo ella, Isabel Morales. Javier comenzó a decir Isabel con lentitud. Sabes que la comida de hoy en la finca es el momento más importante del año, ¿verdad? Viene gente de un gran grupo inversor en hoteles de lujo de Madrid para hacer una evaluación. Ese director general, que viene maneja presupuestos de millones de euros, es un pez gordo. Cuando tu mujer llegue la mandas directa a la cocina a fregar platos. Y que no se le ocurra aparecerse por el salón a hacer el ridículo y avergonzarnos delante de gente tan importante. Mántenla a raya. Javier desvió la mirada y respondió algo ininteligible, pero sin darse cuenta sus dedos abrieron la conversación de WhatsApp con Sofía. Estaba vacía, ni una llamada perdida, ni un mensaje pidiendo explicaciones. Una extraña inquietud comenzó a crecer en su interior, pero al ver el severo perfil de su madre por el retrovisor, acabó por apagar la pantalla del móvil y guardárselo en el bolsillo. A la misma hora, en la estación de Salamanca, 3 furgonetas Mercedes negras se deslizaron suavemente hasta la zona de aparcamiento reservada para VIPs. Al abrirse las puertas, varios asistentes de traje oscuro desplegaron grandes paraguas negros y se acercaron al Maybach que ocupaba la posición central. Elena Vidal bajó del coche. Llevaba un traje sastre de color gris oscuro de diseño minimalista y confeccionado con un tejido de altísima calidad. Su mirada era penetrante. No solo era la madre de Sofía, sino también la directora general del más importante grupo inversor en resorts de lujo de Madrid. Su agenda original para ese día era visitar una finca tradicional en Salamanca, finca El Robledal, para una evaluación oficial, con vistas a una colaboración empresarial y de paso ver cómo le iba a su hija en su primera visita a la familia política. Pero en ese momento su ceño estaba profundamente fruncido. Señora Vidal, según el horario previsto, la señorita Sofía debería haber salido de la estación hace media hora, informó con cautela su asistente principal. Pero no está en ninguna parte, y tampoco contesta al teléfono. Elena sacó su propio móvil. En la pantalla se veía la ubicación en tiempo real que su hija le había enviado 30 minutos antes. El punto rojo que representaba a su hija se movía muy lentamente por una solitaria carretera de montaña a más de 10 kilómetros de distancia. Investigadlo. La voz de Elena era tan gélida que parecía escarcha. Quiero saber qué ha pasado exactamente en la salida de la estación hace media hora. Ahora mismo. No pasaron ni 10 minutos
cuando el asistente regresó apresuradamente acompañado de una joven. Era Clara, compañera de universidad de Sofía y fotógrafa profesional de bodas. «Señora Vidal», dijo Clara pálida y agarrando con fuerza su cámara réflex de alta gama. Había venido a Salamanca para buscar localizaciones para una sesión de fotos, y por casualidad había presenciado aquella escena increíble. «¿Qué has visto?» Sin rodeos, al grano, dijo Elena mirándola fijamente. Clara se mordió el labio inferior y, sin decir palabra, pulsó el botón de reproducción de su cámara y se la tendió a Elena. En la pantalla se reproducía vívidamente la escena de hacía media hora. La calidad de imagen y sonido del equipo profesional era escalofriantemente nítida. El Mercedes negro, el rostro malicioso de Isabel Morales a través de la ventanilla, y su voz aguda y cortante: «No vamos a meter a una extraña en nuestro coche, la niña nueva que venga andando». La cobarde figura de Javier con la cabeza gacha mirando el móvil y la risa burlona de Lucía grabándolo todo, descaradamente. La última imagen era la desoladora espalda de Sofía dándose la vuelta bajo la lluvia, arrastrando sola 2 enormes maletas. El aire alrededor de Elena pareció congelarse al instante. Sus dedos acariciaron suavemente la imagen de su hija en la pantalla. A su hija, a la que había criado entre algodones enseñándole siempre a ser amable y educada, la estaban tratando peor que a un perro en una cuneta. El equipaje, la voz de Elena, era terriblemente serena, pero quienes la conocían sabían que esa era la calma mortal que precede a la más violenta de las tormentas. Sofía, la señorita Sofía, dejó las maletas en aquellas consignas, dijo Clara con cautela, señalando las taquillas automáticas a lo lejos. Elena caminó hacia allí y a través del cristal de una de las puertas vio las 2 maletas que tan bien conocía. Sabía perfectamente lo que había dentro. Eran los regalos que su hija había elegido uno a uno con esmero y respeto durante las 2 semanas previas a su viaje, y ahora todo ese esmero yacía abandonado como si fuera basura. «Señora Vidal, ¿procedemos a la finca El Robledal, según lo previsto?», preguntó el asistente tanteando el terreno. «Acaba de llamar el gerente de allí. Dice que ya lo tienen todo preparado y que la familia propietaria al completo la está esperando en la entrada». Elena se giró bruscamente y lo fulminó con una mirada afilada como un cuchillo. «Esperarme a mí, esos insectos se atreven a esperarme». Soltó una risa gélida y sacó su móvil para llamar directamente al jefe del equipo de evaluación. «Comunique a esa finca de Salamanca ahora mismo». El tono de Elena era monótono, pero cada palabra que pronunciaba caía con el peso de una roca. «La visita oficial se cancela por completo. Cualquier futura negociación queda anulada». Al otro lado de la línea, el responsable preguntó desconcertado: «Señora, ¿ha surgido algún cambio en su agenda? Nos informan que han cerrado la finca al público y lo han preparado todo para recibirla». «Transmítales esto palabra por palabra», interrumpió Elena. «Yo, Elena Vidal, no hago negocios con basura que trata a la gente como a extraños». Tras decir esto, colgó sin contemplaciones. Volvamos a la finca El Robledal en las afueras de Salamanca. Un impresionante complejo de edificios de piedra con un jardín tradicional castellano. En ese momento el lugar estaba iluminado con farolillos de forja para recibir a la importantísima fuente de ingresos que venía de Madrid. El gerente Pedro Sánchez, visiblemente nervioso, dirigía al personal mientras pulían hasta sacar brillo las lujosas mesas y sillas de madera maciza, y preparaban un menú de degustación con cochinillo asado y cordero lechal. Como empleado de la familia Morales, aunque detestaba el despotismo de la señora, sabía que en un día como hoy no podía permitirse el más mínimo error. Isabel, que acababa de llegar, se plantó junto a su hijo y su hija en el lugar más visible de la entrada principal, sin ni siquiera tiempo para cambiarse. «Venga, moveos, que no os vea parados. Hoy viene la directora general de un gran grupo de resorts de Madrid en persona. Si conseguimos el contrato de exclusividad, los ingresos de la finca se triplicarán este año», proclamó a voz en grito como si ya tuviera el contrato firmado. A su lado, Lucía se retocaba el pintalabios y añadía con aire de suficiencia: «Mamá, si cierras el trato, tienes que subirme la paga». Ay, la tonta de Sofía debe de estar ahora mismo lloriqueando por la carretera.
Cuando llegue y vea el nivelazo de invitados que recibimos, se le va a caer la cara de vergüenza. ¿Cómo se va a comparar ella con una directora general? Isabel se ajustó su elegante chal de cachemira. Justo en ese momento, el móvil de trabajo del gerente Pedro sonó con un zumbido insistente en su bolsillo. Vio que la llamada era del equipo de evaluación del Resort de Madrid. Inmediatamente esbozó una sonrisa servil, pulsó el botón de responder y se inclinó por puro instinto. Buenas tardes, Finca El Robledal. ¿Por dónde viene el vehículo de la señora directora? Ya lo tenemos todo dispuesto para recibirla. No será necesario que la reciban. La voz al otro lado de la línea era fría y seca, desprovista de toda emoción. Nuestra directora general ha cambiado de planes. La visita a la finca queda cancelada. La sonrisa de Pedro se congeló en su rostro. Tartamudeó. Cancelada. ¿Por qué tan de repente hemos cometido algún error? La dueña está aquí mismo en la puerta. La dueña sabe perfectamente lo que ha hecho. Le cortó fríamente su interlocutor. Y le transmitiré el mensaje exacto que nuestra directora nos ha pedido que le demos. ¿Qué? ¿Qué mensaje? No haremos negocios con una finca que no sube a extraños a su coche. Porque la extraña que ustedes han echado de su vehículo es precisamente la hija de nuestra directora general, la señora Elena Vidal. Pi. La llamada se cortó sin piedad. Pedro se quedó paralizado con el móvil en la mano, como si le hubiera caído un rayo. La mano le temblaba sin control. Se giró lentamente y miró a Isabel, que sonreía de oreja a oreja, esperando ansiosamente la llegada de su distinguida invitada. Sí, señora. La voz de Pedro parecía flotar en el aire. ¿Qué pasa? Ya han llegado. Dile a la cocina que empiecen a sacar la comida. Le apremió Isabel. No vienen. Han cancelado la visita. Pedro tragó saliva. Un sudor frío le recorría la espalda. Y me han dicho que la directora general que venía de Madrid se llama Elena Vidal. ¿Y qué pasa con que se apellide Vidal?, dijo Isabel frunciendo el ceño con irritación. El apellido de la madre de la señorita Sofía es Vidal. Lo sé. La voz de Pedro estaba a punto de quebrarse. Y me han dicho que les transmita que la extraña que usted acaba de echar del coche es la hija de la directora general. En ese instante, el aire se detuvo por completo. La arrogancia, el aire de triunfo y la irritación en el rostro de Isabel se hicieron añicos en cuestión de segundos, como un cristal que se resquebraja, dando paso a una expresión de horror tan absoluta que resultaba casi cómica. Abrió los ojos como platos y la boca, pero de su garganta solo salió un sonido ahogado. No fue capaz de articular palabra. El smartphone que Javier sostenía en la mano se le cayó al suelo con un golpe seco y la pantalla se hizo añicos. ¿Qué acabas de decir? La madre de Sofía. Es imposible. Sofía dijo que su familia tenía un negocio pequeño sin más. Gritó Javier con una voz rota por el pánico. A Lucía del susto se le cayó el pintalabios al suelo. Aterrada, cogió su móvil y empezó a pulsar la pantalla frenéticamente, intentando borrar el vídeo que había subido al grupo. No se borra. Ya han pasado más de 2 minutos. No puedo. Eliminarlo. Gimoteó Lucía viendo los comentarios burlones que sus parientes seguían añadiendo en el chat. Llama a Sofía ahora mismo. Gritó Isabel como una loca, arrebatándole el teléfono de las manos al gerente. Con dedos temblorosos marcó el número de Sofía. El número al que llama no está disponible en este momento. Un frío mensaje automático fue lo único que resonó en el vestíbulo de la finca. Javier, no te quedes ahí parado. Llama desde mi móvil. Lucía, tú también. Pedro, traiga todos los teléfonos de la finca y llame ya, chillaba Isabel, completamente fuera de sí. Su perfecto moño se había deshecho, dándole el aspecto de una demente. En un instante toda la finca se convirtió en un caos de gente intentando llamar a un solo número. Una vez 2 1050. Durante los siguientes 30 minutos en la pantalla del móvil de Sofía se acumularon 99 llamadas perdidas. 40 de su suegra, 20 de su cuñada y las 55 restantes de su marido Javier, el que no había sido capaz de levantar la cabeza en el coche. En ese preciso momento, Sofía estaba sentada en un pequeño bar de carretera iluminado por una luz de neón. La lluvia seguía cayendo, deslizándose como serpientes por el cristal del ventanal.
Dentro del bar con la calefacción a tope, Sofía sostenía una taza de café con leche caliente entre las manos. Su gabardina estaba completamente empapada y pegada a su cuerpo y su pelo lacio y mojado se adhería a sus mejillas. Sin embargo, su mirada era extraordinariamente clara y serena. Observaba la pantalla de su móvil, que no dejaba de iluminarse y apagarse con una sonrisa gélida desprovista de cualquier calidez. Finalmente, puso el teléfono en silencio y lo dejó boca abajo sobre la mesa. La puerta del bar se abrió con un estruendo y junto a una ráfaga de aire frío entró Clara cerrando su paraguas. «Sofía», exclamó Clara mirando con pena el aspecto de rata mojada de su amiga. Se quitó rápidamente su chaqueta seca y la colocó sobre los hombros de Sofía. «¿Por qué te haces esto?» La señora Vidal estaba furiosa. «Ha cancelado toda la dichosa visita de evaluación. ¿Por qué no te has vuelto a Madrid con ella?» Sofía dio un sorbo al café caliente, sintiendo cómo el calor se extendía por su interior. Miró a Clara y respondió con una calma absoluta. «Clara, soy organizadora de bodas. He visto a familias que se estaban insultando a gritos un minuto antes de entrar en la iglesia y que luego fingen ser la familia más feliz del mundo para recoger los sobres con el dinero. Si me hubiera vuelto a Madrid hoy, esta gente habría culpado a la lluvia, a un malentendido o incluso a mi supuesto carácter difícil». Apoyó sus dedos enrojecidos por el frío sobre la mesa y tamborileó suavemente. «Los tumores malignos, Clara, hay que extirparlos cuando más perfectos e intocables se creen y a la vista de todo el mundo. Solo así te aseguras de que no vuelvan a crecer». Sofía sacó un segundo móvil de su bolso y se lo entregó a Clara. «¿Tienes el video?» «Sí. El archivo original en 4K. La calidad es tan buena que se oye hasta el más mínimo suspiro de desprecio de tu suegra», susurró Clara con complicidad entregándole un pendrive. «Ah, y en ese grupo de WhatsApp de la familia Reyes siempre unida al que me invitaste ayer, he usado otro teléfono para grabar la pantalla y hacer capturas de todos los chats, vídeos y audios. Tengo el video que subió Lucía burlándose de ti y los mensajes de voz de esos parientes impresentables diciendo que te dejaran en el patio 2 horas. Todo guardado y con copia de seguridad. Aunque ahora borre en el grupo, ya no sirve de nada». «Buen trabajo», dijo Sofía asintiendo y apretando el pendrive en su mano. Justo en ese momento el chirrido ensordecedor de unos frenos se oyó en la carretera. El Mercedes negro se había acercado a una velocidad demencial y se detuvo en seco frente al bar, casi empotrándose. Las ruedas rascaron el bordillo llenando el aire de un olor a goma quemada. Alguien abrió la puerta bruscamente y Javier saltó del coche sin paraguas en medio del diluvio. Sin siquiera cerrar la puerta, entró tambaleándose en el bar. «Sofía». Javier estaba empapado con el pelo pegado a la frente. No quedaba ni rastro de su actitud de hombre ocupado e indiferente de antes. En su lugar solo había un pánico miserable a punto de hacerle perder el aliento. Corrió hacia Sofía sin mediar palabra. No le preguntó si estaba bien por la lluvia, si tenía frío o un simple perdona por haberte dejado tirada. Señaló a Sofía con el dedo y le espetó con una voz afilada por la ansiedad. «Llama a tu madre. Ahora mismo. Dile que el equipo de evaluación tiene que volver. Mi madre tiene la tensión por las nubes casi a 200. Todo el mundo en la finca está esperando tu llamada. No entiendes lo importante que es el día de hoy para mi familia». El aire en el bar se heló al instante. Incluso Clara, a su lado, apretó los puños indignada, mirando con desprecio a ese individuo que se hacía llamar marido. Pero Sofía no movió ni un músculo. Levantó la vista y miró fijamente a Javier con unos ojos fríos y tranquilos. No había ira ni decepción. Solo la mirada gélida de quien evalúa un objeto inservible que va a ser desechado. «¿Por qué?», dijo Sofía de repente. No fue una voz alta, pero atravesó el sonido de la respiración agitada de Javier y se clavó con claridad. «¿Cómo que por qué? ¿A qué viene esa pregunta ahora?» «Llama de una vez», exclamó Javier intentando arrebatarle el móvil a Sofía de la mesa. Sofía cubrió el teléfono con la mano y clavó su mirada en los ojos de Javier. «Te lo estoy preguntando. ¿Por qué no te bajaste del coche a buscarme antes, cuando tu madre me echó del coche? ¿Por qué te quedaste callado sin decir ni una palabra?» La mano de Javier se detuvo en el aire.
Parecía desconcertado, sus ojos se movían de un lado a otro buscando una excusa. Pero ante la mirada penetrante de Sofía, que parecía leerle el alma, la única excusa que pudo articular fue patética. Sofía, mi madre es mayor. Nosotros somos los jóvenes, no podemos ir por ahí corrigiendo a nuestros mayores. Ya sabes cómo es ella. ¿No era más fácil que tú cedieras un poco? Y ya está. Hay que pensar en el bien común. Lo más urgente ahora es que tu madre reanude la visita. Extraña, dijo Sofía masticando la palabra lentamente. De repente se levantó, se quitó la chaqueta de Clara, se la devolvió y cogió su bolso. De acuerdo, iré contigo, dijo con voz inexpresiva. Javier, creyendo que su mujer por fin había entrado en razón, exclamó con júbilo: ¿Ves? Sabía que eras una chica razonable. Venga, sube al coche, he puesto la calefacción a tope. Intentó coger a Sofía de la mano, pero ella lo esquivó como si fuera un insecto. Saliendo del bar, se subió por su propio pie al asiento del copiloto de aquel coche que la había abandonado. 10 minutos después, el Mercedes negro se detuvo en la entrada de la finca El Robledal. En el vestíbulo no solo estaban los Morales, sino también docenas de parientes que se habían reunido para pillar algo del pastel que traía la visita de Madrid. El ambiente, que debería haber sido festivo, era tenso y pesado como en un funeral. Cuando Sofía entró, un murmullo recorrió toda la sala. Isabel, como si hubiera encontrado una tabla de salvación, se levantó de un salto de su asiento de honor. La mujer, que siempre hablaba de decoro y respeto a los mayores, no estaba ahora para esas cosas. Corrió hacia Sofía, le agarró el brazo mojado y forzó una sonrisa grotesca al borde de las lágrimas. «Ay, mi niña, qué guapa. Pero ¿cómo te has puesto? ¿Qué culpa tendrá mi Javier con lo despistado que es? Seguro que no te vio. Venga, entra, vamos a que te cambies y te pongas algo seco. A ver si vas a coger un resfriado. Y por cierto, a tu señora madre». Sofía se soltó del brazo con brusquedad. No respondió a la repugnante farsa de Isabel ni se inmutó por las miradas de los parientes. Caminó directamente al centro del vestíbulo. Allí, en un lugar de honor, había una imponente silla de madera de nogal, una antigüedad que ni siquiera los empleados de la finca se atrevían a tocar. Ante la mirada atónita de toda la familia política, Sofía se quitó su gabardina beige empapada de lluvia y barro y la lanzó sin miramientos. Chof, la pesada prenda mojada, cayó sobre el respaldo de la carísima silla. El agua embarrada empezó a gotear por la madera, formando un charco oscuro en el suelo reluciente. «Oye, ¿pero qué haces? ¿Sabes lo que cuesta esa silla?», gritó Lucía, pero al encontrarse con la mirada glacial de Sofía, se tragó el resto de sus palabras y retrocedió. La tía mayor intentó calmar la situación a toda prisa. «Sofía, cariño, entiendo que estés enfadada por perderte con este tiempo. La tita lo comprende. Pero tu suegra no lo hizo con mala intención. Somos familia, no vamos a pelearnos por una tontería. Llama a tu madre y arreglad este asunto del negocio. ¿Quieres perderme?» Sofía miró fijamente a la tía y soltó una risa amarga. Una risa que resonó en el vestíbulo, aguda como el arañazo de un cristal. Sacó el pendrive de su bolsillo y se dirigió sin vacilar al panel de control multimedia que había a un lado de la sala. Apartó con brusquedad al gerente Pedro, que intentó interponerse, y conectó el USB. La enorme pantalla gigante instalada en la pared principal, preparada para proyectar un vídeo corporativo de la finca, se encendió con un destello. La reproducción comenzó, y a través de los altavoces de alta gama del salón, el sonido de aquel día golpeó los tímpanos de todos los presentes sin filtro alguno. «No vamos a meter a una extraña en nuestro coche. La niña nueva que venga andando. Cuñadita, cuando una pija de Madrid se casa con uno de Salamanca, la primera lección es aprender a sufrir un poco». Cada palabra, cada gesto, incluso el sutil sonido de la lluvia y el ruido de Javier deslizando el dedo por la pantalla de su móvil, todo se magnificó de forma grotesca, desnudando la hipocresía de esa familia que se creía tan honorable. El rostro de Isabel se volvió ceniciento. Corrió torpemente para intentar desenchufar el cable, pero Sofía ya se había interpuesto frente a la pantalla. «No me perdí». La voz de Sofía, afilada como una cuchilla, apuntaba al cuello de todos los presentes. «A mí vuestra familia me tiró a la cuneta como si fuera basura». Los parientes pálidos se miraban unos a otros.
La tía segunda, la que más se había jactado en el grupo de WhatsApp, agachó la cabeza sin atreverse a respirar. Sofía, balbuceó Isabel con el rostro cubierto de un sudor frío y el maquillaje corrido formando una máscara grotesca. Eso era una broma, sí una broma. Queríamos poner a prueba tu paciencia a ver lo buena que eras. Si yo le dije a Javier que diera la vuelta a buscarte enseguida. Cuñada, por mucho que te ofendieras, esto es pasarse un poco, ¿no? Gritó Lucía intentando darle la vuelta a la tortilla. Montar este numerito y avergonzarnos a todos. Por obligarte a caminar 4 pasos. La que está rompiendo la armonía familiar eres tú. Sofía ni siquiera se dignó a mirar a esa patética pareja de madre e hija. Su mirada atravesó a la multitud y se clavó en Javier, que temblaba como un flan al fondo de la sala, con el rostro pálido como el de un muerto. El vestíbulo quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el goteo rítmico de la gabardina mojada. Tic-tac. Sofía lo miró fijamente y, recalcando cada sílaba, le preguntó: Javier, contéstame ahora mismo, y con la verdad. ¿Soy tu mujer, o soy una extraña, cuyo valor se mide por el negocio que pueda conseguir tu familia? En medio del pesado silencio, el agua embarrada seguía goteando de la gabardina sobre la carísima silla de nogal. El sonido de cada gota golpeando el suelo era como una sierra cortando los nervios tensos de Javier. Ante la pregunta de Sofía, que le calaba hasta los huesos, la nuez de Javier subió y bajó violentamente. Movió los labios, mirando alternativamente los ojos fríos de su mujer y la enorme pantalla a su espalda, donde su propia imagen, cobarde con la cabeza gacha y mirando el móvil, destrozaba la máscara de marido comprensivo que tanto se había esforzado en construir. Sofía, ¿pero a qué viene esto? Su voz sonó áspera como lijada. Sin atreverse a mirarla a los ojos, intentó agarrar el borde de su ropa con un gesto lastimoso. Ya te lo he explicado antes. Llovía tanto que no te vi. Y además, si volví a buscarte enseguida, por muy enfadada que estés, ¿cómo se te ocurre poner un vídeo privado delante de toda la familia? No sabes lo importante que es este día para nosotros. No puedes una vez mirar por el bien común, dejarlo pasar. El bien común. Sofía apartó su mano con un gesto brusco, sin una pizca de compasión. La fuerza fue tal que Javier retrocedió medio paso. Se irguió en el centro del vestíbulo. Aunque estaba empapada, su presencia imponente eclipsaba por completo a los parientes elegantemente vestidos que tenía enfrente. Ese bien común del que hablas es que mientras tu madre me abandona como a un perro, tú te quedes tan a gusto en tu coche con la calefacción puesta jugando con el móvil. La mirada de Sofía era como un bisturí diseccionando la falsedad de Javier. Ese bien común es que mientras tu hermana me graba en secreto y sube el video a un grupo familiar, para que todos se rían de mí, tú no seas capaz de decir ni una sola palabra para detenerla. El rostro de Javier se puso rojo como un tomate, y las venas de su frente se marcaron. Yo soy el joven, mi madre estaba muy enfadada en el coche. Si te hubiera defendido, la habría tomado aún más contigo. Lo hice para protegerte. ¿No lo entiendes? Sí que abandonarme al escarnio de toda tu familia era tu forma de protegerme, Javier. Sofía se quedó sin palabras ante el hombre que tenía delante. Antes pensaba que simplemente era un indeciso, pero ahora lo veía claro. No era indecisión, era un egoísmo y una astucia profundamente arraigados. Quería disfrutar del dinero y el estatus que le proporcionaba una esposa de éxito de Madrid, pero no estaba dispuesto a correr el más mínimo riesgo de contradecir a su madre. Basta ya. En su asiento de honor, la suegra Isabel finalmente se recuperó del shock. Al ver a su hijo acorralado y retrocediendo el instinto de proteger a su cachorro y su arraigado autoritarismo, se activaron y trató de zanjar la situación por la fuerza. Sofía, es que no tienes respeto por nada ni por nadie, gritó con el rostro desfigurado por la ira. Vale, admito que me he pasado un poco antes. Pero era una lección que una veterana te estaba dando. ¿En qué cabeza cabe que una nuera recién llegada le monte este numerito a su marido y avergüence a toda la familia? Apaga esa maldita pantalla ahora mismo. Sofía permaneció inmóvil frente al panel de control sin siquiera mirarla. Te he dicho que la apagues. Estás sorda, bramó Isabel bajando las escaleras a trompicones hasta plantarse frente a Sofía, señalándola con el dedo. La familia Reyes es una familia de principios donde el respeto es lo primero.
Aunque haya habido un malentendido garrafal, estas cosas se hablan en privado entre familia y se solucionan. El equipo de evaluación de Madrid está al llegar. Llama a tu madre ahora mismo, dile que ha sido todo un malentendido y que den la vuelta para venir. ¿Me estás oyendo? Un malentendido. Sofía, por fin, giró la cabeza hacia Isabel. Viendo a esa mujer que, aún sudando a chorros, intentaba mantener su papel de suegra autoritaria, Sofía pronunció las siguientes palabras, con la calma de quien lee una sentencia. Señora Morales, el vídeo se está reproduciendo ahí mismo. Usted dijo con sus propias palabras que no subía a extraños a su coche. Si yo soy una extraña, ¿por qué la madre de una extraña tiene que preocuparse por el negocio de su finca? Tú. Isabel se quedó sin palabras, como si se hubiera tragado la lengua. Respiró hondo y cambió de táctica, apelando a la moralidad. Sofía, vale, reconozco que he hablado de más. De acuerdo. Pero por una rabieta vas a arruinar el futuro de la familia de tu marido. Esta finca la heredará Javier algún día, así que al final también será tu patrimonio. Haz una llamada ahora. Si el equipo de evaluación vuelve, yo, tu suegra, haré como que aquí no ha pasado nada. La tía mayor se acercó rápidamente y, agarrando la mano helada de Sofía, intentó persuadirla. Eso es, Sofía, tu suegra ya ha dado su brazo a torcer. Siendo la joven, tienes que ceder tú también. Venga, llama. Si este negocio se va al traste, ¿cómo vas a poder mirar a la cara a tu familia política? Sofía soltó una risa seca al ver la hipocresía en el rostro de la tía. De acuerdo, llamaré. Sofía retiró la mano y sacó su móvil principal del bolso impermeable. Todos los parientes en el vestíbulo contuvieron la respiración. Un brillo de triunfo asomó en los ojos de Isabel y Javier soltó un largo suspiro de alivio. En su mente, por muy altiva que fuera la chica de Madrid, no tendría más remedio que doblegarse ante la presión de docenas de parientes en el territorio de la familia política. Sofía, a la vista de todos, marcó el número de su madre, Elena Vidal. Cuando la llamada se estableció, pulsó sin dudar el botón del altavoz. Tras 2 tonos, la llamada fue respondida. Sofía. La voz fría y autoritaria de Elena resonó a través del altavoz por todo el silencioso vestíbulo. Isabel, emocionada, se frotó las manos y le hizo gestos desesperados a Sofía. Con los labios articuló: «Rápido, dile que venga, dile que vuelva». Sofía miró la expresión ridícula de Isabel y, con una voz desprovista de emoción, dijo al teléfono: «Mamá, ¿sigues en Salamanca?» «Sí». «Entonces, ¿estarías dispuesta a reunirte con la dueña de esta finca, la que no sube a extraños a su coche?» Apenas Sofía terminó de hablar, la expresión de Isabel se endureció como una piedra. Javier, con los ojos desorbitados, intentó abalanzarse para quitarle el móvil, pero la mirada gélida que le lanzó Sofía lo dejó clavado en el sitio. Al otro lado de la línea, Elena guardó silencio durante un segundo. Justo entonces, el sonido de un potente motor se escuchó fuera del vestíbulo. Todos, como por instinto, giraron la cabeza hacia la entrada principal. 3 furgonetas negras se deslizaron silenciosamente como fantasmas hasta el patio empedrado de la finca. El Maybach, que se detuvo en el centro, encendió sus faros iluminando un ostentoso cartel que colgaba en la entrada: 100 años de tradición familiar. La luz era cegadora. «Han venido. La directora general ha venido», exclamó el gerente Pedro con la voz temblorosa de la emoción, creyendo que la situación se había revertido. Salió corriendo hacia la puerta sin pensárselo 2 veces. Isabel tampoco tenía tiempo para Sofía. Se ajustó rápidamente el chal de cachemira, forzó la sonrisa más servil y entusiasta que pudo, y encabezó a los parientes para salir a recibirla con todos los honores. Pero la puerta del Maybach no se abrió de par en par. Un asistente con traje negro, luciendo la insignia del Grupo Hotelero de Madrid en la solapa, bajó del coche con un paraguas. Se detuvo al pie de la escalinata y miró con frialdad a la familia política, que sonreía obsequiosamente. «Perdonen, ¿quién es el responsable de este establecimiento?» La voz del asistente era gélida. Yo soy la dueña», dijo Isabel, abriéndose paso hasta la primera fila con una sonrisa de oreja a oreja. «Ay, por Dios, la señora Vidal está en el coche. Hace un frío que pela. Acompañémosla dentro, le serviremos un caldo caliente. Lo tenemos todo preparado con la máxima calidad».
No es necesario, la cortó el asistente sin miramientos. Sin dirigirle una sola mirada a Isabel, se dirigió al gerente Pedro. «Usted es el señor Pedro Sánchez, ¿verdad?» «Sí, sí soy yo», respondió Pedro frotándose las manos con nerviosismo y haciendo una reverencia. El asistente sacó un grueso sobre blanco de su maletín y se lo tendió a Pedro. «Esta es la notificación de cancelación de intenciones de colaboración recién firmada por nuestro departamento jurídico. La evaluación de su establecimiento como proveedor exclusivo para los próximos 3 años queda a partir de este momento anulada de forma permanente. Todos los procedimientos relacionados quedan suspendidos con efecto inmediato». Esas pocas palabras cayeron como un rayo en medio de la entrada de la finca El Robledal. Pedro recibió el sobre con manos temblorosas. El sello rojo de la empresa en el sobre parecía quemarle los ojos. Las piernas le flaquearon y estuvo a punto de desplomarse allí mismo. Era un contrato a largo plazo de casi 2 millones de euros, su sueldo y sus bonus para los próximos 3 años. Y en menos de un minuto, todo se había desvanecido como un espejismo. «No puede ser, señor, tiene que haber un error». El rostro de Isabel se descompuso por completo. Bajó corriendo las escaleras sin pensárselo e intentó agarrar al asistente de la manga. «Teníamos una cita para la visita. Sofía, la que está ahí dentro, es la hija de su jefa. ¿Cómo va a cancelar el acuerdo su propia madre? Tiene que ser un malentendido». El asistente se apartó ligeramente esquivando la mano de Isabel. Su mirada estaba llena de un desprecio manifiesto. «Nuestra directora general me ha pedido que les transmita un mensaje. Es cierto que hoy ha venido a Salamanca a ver a su hija, pero lo único que ha visto ha sido a una familia de basura abandonando a esa misma hija en medio de la lluvia. Le citaré textualmente las palabras de la señora Vidal: pisar el umbral de una posilga como esa ensuciaría mis zapatos. Me da asco». Tras decir esto, el asistente se dio la vuelta, regresó al coche y abrió la puerta. A través de la abertura, Isabel y Javier pudieron ver perfectamente a Elena Vidal sentada en el asiento trasero. Vestida con su traje gris oscuro, los miró por encima del hombro con una mirada tan fría como el hielo, la misma mirada que se dedica a un residuo industrial imposible de reciclar. La puerta del coche se cerró con un golpe seco. El Maybach maniobró bruscamente sobre un charco y abandonó el patio sin la menor vacilación. Los 3 vehículos desaparecieron en la cortina de lluvia, dejando atrás solo un rastro de fango. En la entrada de la finca reinaba un silencio sepulcral. Las decenas de parientes que minutos antes rebosaban de expectación estaban ahora petrificados como estatuas de sal. Se acabó todo», murmuró Pedro desplomándose en el suelo y apretando la notificación. Con la mirada perdida, solo atinaba a ver la lluvia caer fuera de la finca. Isabel temblaba de pies a cabeza. La finca de la que tan orgullosa estaba, el contrato de 2 millones de euros que había pregonado a los 4 vientos, el golpe final para consolidar su poder en la familia, todo se había convertido en cenizas en un instante. Se giró y entró tambaleándose en el vestíbulo. «Tú, maldita zorra», gritó Isabel señalando a Sofía, que seguía de pie frente a la pantalla. «Lo hiciste a propósito. Te pusiste de acuerdo con tu madre para hundir a mi familia. ¿Cómo puedes quedarte ahí mirando cómo se va al traste un contrato millonario? Es que no tienes sangre en las venas». Ante el ataque irracional de Isabel, Sofía no pestañeó. Simplemente pulsó un botón en el panel de control. La imagen de la pantalla gigante cambió. Ya no era el video de la estación. En su lugar apareció una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. Era un mensaje de voz que Isabel había enviado al grupo La Familia Reyes, siempre unida, a las 8 de la mañana, convertido a texto: «Hoy llega la nuera nueva de Madrid. Escuchadme todos bien. Da igual los regalos que traigan y se os ocurra ponerle buena cara. Los de la capital son unos expertos en subirse a la chepa a la mínima. Hay que marcarle el terreno desde el primer día. Voy a hacer que venga andando desde la estación a propósito. Que le quede bien grabado en los huesos que si viene a Salamanca tiene que acatar las normas de Isabel Morales». Cada letra ampliada en la pantalla era un golpe demoledor. El vestíbulo estalló. «Mamá, ¿por qué pones eso ahí?», gritó Lucía, pálida como un fantasma. Isabel, al ver sus propias palabras de fanfarronería expuestas en la pantalla, sintió una humillación tan profunda como si la hubieran desnudado en público.
Su mente se quedó en blanco y girándose se abalanzó como una bestia sobre su propia hija Lucía. Plas. El sonido de una bofetada resonó en la sala y la cabeza de Lucía giró bruscamente. Estúpida, ¿quién te mandó grabar ese maldito video? ¿Quién te dijo que lo subieras al grupo? Si no hubieras hecho el idiota con el móvil, tu suegra nunca se habría enterado. Por tu culpa hemos perdido un contrato millonario. Inútil, gritaba Isabel con las venas del cuello a punto de estallar culpando de todo a su hija. Lucía se cayó sobre una silla, sujetándose la mejilla. Acostumbrada a que la consintieran desde pequeña, el hecho de que su madre la abofeteara delante de toda la familia para salvar su propio pellejo hizo que perdiera el control. ¿Por qué me pegas? ¿Acaso lo planeé yo sola? Gritó Lucía con la mejilla hinchada. Fuiste tú la que me dijiste antes de salir que preparara el móvil para grabar. Tú querías que lo subiera al grupo para que los parientes vieran lo bien que le parabas los pies a la nuera. Y ahora que el negocio se ha ido al garete, me echas la culpa a mí. Cuando te estabas luciendo delante de todos, ¿por qué no dijiste que era gracias a mí? Lucía, llorando a lágrima viva, se levantó y señaló a los parientes que más la habían jaleado en el chat. Y vosotros igual. ¿Quién fue el que dijo en el grupo que había que dejar a mi cuñada 2 horas en el patio? La tía mayor. La tía segunda. Antes en el coche te reías a carcajadas con el altavoz puesto, y ahora te haces la muda. ¿Por qué vais todos de santos ahora? Los parientes que estaban disfrutando del espectáculo se quedaron de piedra al verse insultados directamente. La tía mayor, la más avispada, comprendió la situación. Mirando al gerente en el suelo y la captura de pantalla, se dio cuenta de que la familia Reyes se había metido en un lío monumental. Lucía, ¿qué formas son esas de hablarle a tus mayores?, dijo la tía, cambiando de actitud al instante. Isabel no quería decirte esto, pero si la chica es la hija de una directora general de Madrid, por muy mal que te cayera, tenías que haberla tratado con más mano izquierda. Menuda estupidez te ha dado con marcarle el terreno. Has tirado por la borda una fortuna, y ahora ¿qué hacemos los que dependemos de los pedidos de la finca para vivir? La tía segunda se unió al ataque. Mi hermana tiene toda la razón, Javier. Ha tenido la suerte de su vida, encontrando una nuera con tan buena posición, deberías haberla llevado en palmitas. ¿Quién te crees que eres para darle lecciones a nadie? Ahora está todo perdido. Mucha gente de la familia vive gracias a la finca. ¿Y ahora qué? Nos has arruinado. Vosotras. Isabel, viendo cómo sus parientes le daban la espalda como si fueran ratas, temblaba de rabia. Los señaló, pero no pudo decir nada. El prestigioso honor de la familia que tanto se había esforzado en proteger se estaba desmoronando en su propia finca a manos de su propia hija y de sus parientes. Debajo de la fachada solo había una lucha repugnante y mezquina por el dinero. En medio del caos de gritos y acusaciones, Javier finalmente explotó. Se abalanzó sobre Sofía intentando agarrarla del hombro. Sofía, ya basta. No pararás hasta ver a mi familia destrozada. Vámonos a una sala de atrás y hablemos en privado. Deja de montar este espectáculo. Sofía retrocedió un paso y lo fulminó con una mirada tan fría como un témpano. No me toques. Fueron 3 palabras, pero cargadas de un desprecio tan profundo que la mano de Javier se quedó congelada en el aire. Miró a Sofía y sintió que esa mujer le resultaba una completa desconocida. No quedaba ni rastro de la esposa dócil y sonriente que siempre aceptaba las exigencias de su familia política. Hablar en privado, Sofía lo miró y esbozó una sonrisa burlona. Javier, ¿de verdad crees que lo único que ha perdido hoy tu familia es un contrato de exclusividad? Volvió a coger su móvil y deslizó el dedo por la pantalla. Un sonido de notificación sonó al unísono en los móviles de las decenas de parientes presentes. Sofía acababa de enviar un archivo PDF de más de 10 páginas a ese glorioso grupo de la familia Reyes siempre unida. Abridlo. La voz de Sofía no era alta, pero tenía una autoridad aterradora. Lidlo y comprobad cuánto dinero le ha costado a esta extraña en solo 3 meses mantener la fachada de vuestra ilustre familia. Los parientes, desconcertados, abrieron el archivo. Se oyeron exclamaciones de asombro por todo el vestíbulo. Era un historial detallado de gastos de tarjeta de crédito y capturas de conversaciones de WhatsApp. La primera página era un chat de Lucía a Sofía.
Cuñi, te encargas tú de organizar mi boda, ¿verdad? He fichado el Salón Real del Hotel Palace de Madrid. Usa tus contactos como codirectora para conseguirlo gratis, anda. Tu empresa es tan grande que ni se notará que falta un salón. No. Debajo adjunto el justificante de una transferencia de 35.000 euros que Sofía había pagado como reserva del salón. La segunda página era un mensaje de voz de Isabel transcrito. Sofía, aquí en Salamanca, es costumbre que la cuñada se encargue del vestido de novia y del presentador. Tú conoces a ese presentador famoso, no dile que venga a presentar la boda de Lucía gratis. Y ya que estás, consigue que alguna marca de lujo nos patrocine 3 vestidos de alta costura. Todo sea por mantener el prestigio de la familia. Debajo los recibos de tarjeta de crédito de Sofía por valor de 15.000 euros pagados de su bolsillo para cubrir la diferencia después de haber suplicado descuentos a sus contactos. La tercera, la cuarta página eran un registro minucioso de cómo los parientes, con la excusa de que somos familia, habían exprimido los recursos de Sofía como sanguijuelas. Reserva del Hotel Palace, 35.000 euros. Vestidos de alta costura y presentador famoso, 15.000. Y a eso sumadle el jamón de bellota y los vinos de reserva que he dejado abandonados en una consigna de la estación. La mirada de Sofía recorrió a cada uno de los presentes que bajaban la vista avergonzados. En solo 3 meses vuestra familia, a costa de esta extraña, se ha dado lujos por valor de casi 100.000 euros. Sofía se acercó a Javier, que estaba pálido como el papel. ¿Qué me dijiste tú entonces? Que tu madre lo había pasado muy mal, criando sola a tu hermana, que tenía que comprenderlo. Que todo esto era una inversión a largo plazo, para nuestro matrimonio no. En la voz de Sofía no había tristeza, solo una racionalidad gélida y aterradora. Si aguanté no fue por miedo. Fue porque creía que tú, Javier, como marido, tenías algo de responsabilidad y que merecía la pena ceder por las personas que iban a ser mi familia. Sofía recogió gabardina de la que aún goteaba agua y se la colgó del brazo. Pero hoy por fin lo he entendido. Vuestra familia no quería una nuera. Quería un cajero automático andante que entrara por su propio pie, soltara el dinero y encima aguantara los palos sin rechistar. Se giró hacia Isabel, que estaba completamente ida, y como si estuviera grabando cada palabra a fuego, sentenció: a partir de este momento, esta extraña no volverá a mover un dedo para mantener la reputación de vuestra familia. Dicho esto, Sofía, sin mirar atrás, caminó hacia la puerta principal. Sofía, espera. No te vayas. Javier, comprendiendo por fin la magnitud del desastre, corrió para intentar agarrarse a sus pantalones, pero Sofía lo esquivó con un movimiento ligero y él acabó cayendo de bruces en el suelo embarrado. Isabel gritaba desesperada: si te vas, ¿qué pasa con la boda de mi Lucía? Ya hemos enviado las invitaciones a toda la gente de Madrid diciendo que se casaba en el Palace. Sofía se detuvo y giró ligeramente la cabeza, y pronunció sus últimas palabras en esa odiosa finca: pues no sé, supongo que tendrán que pagarlo de su bolsillo. Abrió la puerta y salió a la lluvia que empezaba a amainar. Fuera, Clara la esperaba con un coche de alquiler. Sofía se subió y el coche se marchó sin la menor vacilación. Dentro de la finca, el Robledal, solo quedó el caos de una guerra familiar. La tía mayor le gritaba a Isabel: idiota, has matado a la gallina de los huevos de oro. ¿Y ahora qué hacemos con la boda de Lucía? No pensarás que los parientes vamos a poner dinero para pagar tus lujos de Madrid ni en sueños. Lucía, sentada en el suelo, se tiraba de los pelos mientras miraba las facturas en el chat. Mamá, ¿qué hago? Mi boda en el Palace, mis vestidos, he presumido delante de todos mis compañeros de trabajo de Madrid de que me casaba con un rico. Ahora no puedo volver a la oficina, me muero. Isabel miraba alternativamente a su hijo con la cara hundida en el barro, a su hija pataleando en el suelo, y a los parientes que huían del vestíbulo como si fuera una zona apestada. Se le nubló la vista y estuvo a punto de desplomarse, echando espuma por la boca. Esa misma tarde, en la oficina de Sofía en Madrid, el sonido de los teclados llenaba el ambiente. Sofía, impecablemente vestida con un traje de chaqueta azul marino, estaba sentada en su despacho de codirectora. Sobre la mesa, una taza de café humeante. En el monitor, el archivo del proyecto de boda de Lucía Reyes. Sin dudarlo,
Sofía descolgó el teléfono interno. Pasad nota al equipo 3. El proyecto de boda de la clienta Lucía Reyes se cancela con efecto inmediato. Entendido, directora. ¿Y qué hacemos con los proveedores que teníamos reservados? Yo me encargo personalmente. Sofía colgó y llamó directamente al responsable de eventos del Hotel Palace. Buenas tardes, soy Sofía García. La reserva para la boda de la señorita Lucía Reyes del mes que viene, la que estaba garantizada con mi aval como codirectora, quiero que la cancele ahora mismo. Sí, eso es. No habrá ningún pago por mi parte. Si la clienta desea mantener el salón, retiren todos los descuentos y exíjanle el pago del precio completo por adelantado. Si no paga, anulen la reserva sin más. Colgó y llamó al presentador famoso. Perdona que te moleste. La boda de Lucía Reyes se cancela. No hace falta que vayas. Ya te compensaré con una buena cena. Como ha sido una cancelación unilateral por su parte, no te cortes y envíale una notificación con la máxima penalización por incumplimiento de contrato. Con cada llamada el sueño de opulencia de Lucía, construido sobre el esfuerzo y los contactos de Sofía, se desmantelaba pieza a pieza en menos de 30 minutos. En ese momento, su móvil personal sobre la mesa empezó a vibrar como si fuera a explotar. En la pantalla el nombre, Lucía Reyes. Sofía sonrió, descolgó la llamada y la puso en altavoz. Cuñada, estás loca. El grito de Lucía salió disparado del teléfono. Me acaba de llamar el hotel para que les pague 80.000 euros. Ahora mismo. El presentador me va a enviar una demanda y la tienda de vestidos dice que si no los devuelvo hoy mismo, me denunciarán por robo. ¿Qué has hecho? Es mi boda, ¿qué derecho tienes a cancelarlo todo? Sofía bebió un sorbo de café tranquilamente. Lucía, cuidado con lo que dices. Nunca fue tu boda. Yo solo he recuperado los favores que le hice a una extraña. Las penalizaciones y las facturas se las pides a tu maravillosa madre, la que tanto sabe de modales y respeto. Y no vuelvas a llamarme cuñada. Me da náuseas. Sofía colgó y acto seguido bloqueó los números de toda la familia Reyes. 3 días después, en una cafetería del barrio de Salamanca en Madrid, Javier parecía haber envejecido 10 años. Llevaba el mismo traje arrugado que se había empapado en la finca y sus ojeras y barba de 3 días le daban un aspecto lamentable. Estaba sentado frente a Sofía retorciéndose las manos bajo la mesa. Había venido a suplicar, o mejor dicho, lo habían enviado a suplicar. Al día siguiente de que Sofía retirara todos sus avales y contactos, Lucía, incapaz de pagar las facturas millonarias, entró en la lista negra de todo el sector nupcial de Madrid. Además, el rumor de que había estado presumiendo de rica a costa de su cuñada se extendió como la pólvora por los foros internos de su empresa, convirtiéndola en el hazmerreír de la oficina. Humillada, se pasaba el día en casa rompiendo cosas y gritándose con su madre. El golpe de gracia fue otro. El video de Isabel insultando a su nuera se filtró y se hizo viral en los foros de bodas y grupos de madres de Castilla y León. En un solo día la finca El Robledal fue objeto de un boicot masivo y quedó al borde de la quiebra. ¿Quién en su sano juicio iría a comer al restaurante de una suegra tan malvada que abandona a su propia nuera bajo la lluvia? El gerente Pedro, viendo el percal, se llevó a los cocineros y la lista de clientes a la finca de la competencia. Isabel acabó en urgencias con una crisis de ansiedad. Atrapado entre una madre enferma y una hermana histérica, Javier estaba contra las cuerdas. Sofía. La voz de Javier era un ruego lastimoso. Intentó tocar la mano de Sofía, pero ella la retiró como si le diera asco. Si has venido a firmar los papeles del divorcio, mi abogado te enviará los documentos, dijo Sofía mirando el tráfico de la calle con un tono tan indiferente como si hablara del tiempo. Si has venido a suplicar por tu madre o tu hermana, ahórrate las palabras. Sofía, no seas tan cruel, dijo Javier con los ojos enrojecidos, intentando apelar a su compasión. Vale, reconozco que mi madre se pasó. Y sí, yo sabía antes de llegar que quería pararte los pies. Pero de verdad pensé que como tú eres tan buena persona, lo aguantarías una vez por el bien de nuestro matrimonio. Nunca quise hacerte daño. Al oír esa sarta de estupideces, Sofía por fin lo miró a la cara.
En sus ojos no había ira, solo la profunda lástima y el desprecio de quien ha visto lo más bajo del ser humano. Pensabas que aguantaría por el bien del matrimonio. Y por eso te quedaste tan tranquilo en tu coche calentito, viéndome caminar 15 kilómetros bajo un diluvio. Sofía sacó una tablet, abrió una imagen y se la deslizó a Javier por la mesa. Era una línea de tiempo que había ordenado preparar a su asistente. Mira, y fíjate bien. El dedo de Sofía señaló el inicio de la gráfica. 11 de la mañana. El momento en que tu madre me echa del coche y empiezo a caminar bajo la lluvia. ¿Qué hiciste tú durante la siguiente media hora? Javier miró y leyó llamadas salientes 0, mensajes enviados 0. Mientras escuchabas a tus parientes reírse de mí, no fuiste capaz de enviarme ni un solo mensaje preguntando si tenía paraguas. El dedo de Sofía se deslizó hacia la derecha. 11:30. El momento en que el asistente de mi madre entrega la carta de cancelación a tu gerente. Su dedo golpeó con rabia la siguiente sección llena de iconos rojos de teléfono. A partir de las 11:30 y uno en solo media hora me hiciste 55 llamadas. Sofía miró fijamente a Javier, que deseaba que se lo tragara la tierra. Javier, tu pánico no era porque tu mujer estuviera bajo la lluvia. Era porque tu familia había perdido un contrato y se había quedado sin su fuente de ingresos. Estás aquí suplicándome porque sabes que sin mí se acaba tu capital para vivir en Madrid y tienes que volver a ese nido de víboras del que saliste. Los labios de Javier temblaban. Intentó buscar una excusa, pero ante la evidencia no pudo decir nada. De repente se levantó y en medio de la cafetería intentó arrodillarse. Sofía, te lo ruego. Dame una oportunidad. Haré lo que tú quieras. Cortaré la relación con mi madre y mi hermana, pero no te divorcies de mí. Por favor, pídele a tu madre que reconsidere el contrato. Haré lo que sea. Sofía observó con frialdad la caída en desgracia de aquel hombre. El marido orgulloso que, sentado en el asiento del copiloto, había intentado someter a su mujer con indiferencia y manipulación, era ahora más patético que un perro abandonado. Firma los papeles del divorcio. Esa es la última factura que tienes que pagar por haberme tratado como a una extraña. Sofía se levantó. Sin dedicarle una segunda mirada, salió de la cafetería con paso firme. 2 meses después. Finca El Robledal, Salamanca. Un viento gélido de invierno barría el patio vacío, arrastrando las hojas secas. Los farolillos de la entrada, que antes se encendían para recibir a los invitados, habían sido retirados por impago de la factura de la luz. Isabel estaba sentada sola en una de las frías sillas de madera. Su pelo se había vuelto casi blanco y se arropaba con un anorak viejo y gastado. Su arrogancia se había desvanecido, erosionada por las constantes llamadas de los acreedores y la visión de la finca vacía. Llevaban 15 días cerrados. Sin clientes, los cocineros y camareros se habían marchado. Lucía, acosada por las deudas, no salía de su habitación. Y Javier, sin los contactos de Sofía, no solo había sido despedido, sino que estaba siendo investigado por malversación al haber intentado usar dinero de la empresa para tapar los agujeros de la familia. Isabel, con mano temblorosa, sacó un viejo smartphone del bolsillo. La luz de la pantalla iluminó débilmente el oscuro vestíbulo. Abrió ese grupo de WhatsApp que una vez fue su púlpito, la familia Reyes siempre unida. La pantalla estaba llena de grises mensajes del sistema. La tía mayor ha abandonado el grupo. La tía segunda ha abandonado el grupo. El tío pequeño ha abandonado el grupo. Todos los parientes que se habían reído y habían pedido que dejaran a Sofía en el patio en cuanto la finca se hundió y la familia Reyes dejó de ser una fuente de beneficios, huyeron como ratas. Solo quedaban ella y 2 cuentas inactivas. Isabel miró la pantalla hasta que le escocieron los ojos. De repente, como una loca, empezó a buscar en su lista de contactos. Encontró el número guardado como Nuera Madrid. Era su última esperanza, el único clavo ardiendo al que creía que podía aferrarse aunque fuera suplicando. Su dedo pulsó el botón de llamar. Se llevó el teléfono a la oreja, ensayando mentalmente un discurso de disculpa. 1 tono. 2 tonos. Y entonces, una voz mecánica y sin emociones: el número que ha marcado no existe. Sorry, the number you have dialed is not in service. La expresión de Isabel se congeló. Bajó lentamente el teléfono y miró la pantalla. Solo entonces comprendió.
Comprendió que esa extraña a la que había echado de su coche y había obligado a caminar bajo la lluvia era en realidad el único camino hacia el futuro de la familia Reyes, y que ese camino ella misma lo había dinamitado con sus propias manos. Una ráfaga de viento se coló por una puerta mal cerrada y levantó el polvo acumulado en las mesas. Los dedos de Isabel perdieron la fuerza. Con un leve golpe, el móvil cayó al suelo de piedra. La pantalla parpadeó un par de veces y se apagó por completo, sumergiéndose en la oscuridad.